Impacto de la pobreza en México. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, es la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades básicas como la educación, la salud, la seguridad, el empoderamiento y derechos básicos. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. También se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas que les afectan. En la pobreza hay más de 700 millones de personas que siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema y luchan para satisfacer sus necesidades más básicas. Como lo hemos mencionado, una de ellas es la salud, la educación y el acceso al agua y al saneamiento, por mencionar algunas. Es una gran cantidad de personas que hoy en día tienen muchas carencias. Aproximadamente la mitad de los pobres del mundo viven en países de ingresos medianos bajos como China, la India, Indonesia y Nigeria. Sin embargo, este problema afecta también a los países desarrollados. Actualmente hay 30 millones de niños que crecen pobres en los países más ricos del mundo. Una de las experiencias que tuve en mi vida es cuando estuve en Sudáfrica. La pobreza se observa mucho en las ciudades, como la de Soweto, donde también hay una extrema pobreza. Pero también en una de las experiencias que estuve en Nigeria, ahí es donde verdaderamente el país vive una pobreza extrema y donde vive también la riqueza. Conviven en ambas, pero sí es de pensar y voltear hacia las personas que tienen menos recursos, porque Nigeria es uno de los países más pobres del mundo. En la pobreza, aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos $2 estadounidenses diarios, con una tasa mundial de desempleo del 5.7%. Y en muchos lugares, el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? Una pregunta que tiene muchas causas y pocas acciones. La pobreza tiene muchas dimensiones, pero sus causas son el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos. Un ejemplo que hoy en día estamos viviendo es la pandemia, la cual nos va a llevar a nivel global que exista más pobreza. ¿Cómo mitigar la pobreza? Hasta el momento, la principal vía para reducir la pobreza ha sido a través de los empleos, tanto en países desarrollados como países en desarrollo. Sin embargo, el crecimiento no genera empleos para la población pobre automáticamente, dado los obstáculos que enfrenta esta población para participar en el proceso productivo,
Hay obstáculos geográficos, falta de capital físico y humano. Esto es lo que reporta el Banco Mundial, pero también como ejemplo de una experiencia vivida, en el estado de California de los Estados Unidos hay mucha gente pobre, los llamados homeless. California es el estado con mayor cantidad de personas que tiene este tipo de pobreza. Pero no nada más solo los Estados Unidos, también hay en ciudades de Canadá, pero también la Europa, ¿no? Existen ciudades donde hay gente con pobreza. Eso quiere decir que si en los países en desarrollo existe esta pobreza, en los países que están en vías de desarrollo existe mucho más porcentaje. Aunque la tasa media del crecimiento anual del PIB real per cápita en todo el mundo va aumentando año tras año, todavía hay muchos países menos adelantados en los que las tasas de crecimiento están desacelerando y lejos de alcanzar la tasa del 7% establecida para el 2030. La disminución de la productividad laboral y aumento de las tasas de desempleo influyen negativamente en el nivel de vida y los salarios. Por lo tanto, la desigualdad y la pobreza no se erradican. La pobreza laboral. Un porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta básica alimentaria con un salario de acuerdo al índice de tendencia laboral de la pobreza por rango salarial. Los datos que nos muestra el primer trimestre de cada año, basados en la fuente de México, cómo vamos con los datos del Coneval, observamos que en 10 años hubo un incremento de 7 puntos en porcentaje. Pero observamos que después ha crecido en 2 puntos, 1 punto cada año, y hoy lo que vemos es que se ha ido estancando. Por lo tanto, la canasta básica, para adquirirla, cada día cuesta más. Pobreza en los estados. De acuerdo a la medición de la pobreza multidimensional del Coneval, el estado con mayor porcentaje de población en pobreza es Chiapas, con el 76.2%, y con el menor porcentaje es Nuevo León, 20.4%. Estos son datos basados en el Coneval 2015, pero también los datos de 2018 muestran la misma tendencia. Chiapas como uno de los estados con mayor pobreza. Por ejemplo, podemos ver que muchos estados, ¿sí?, del centro o muchos del norte, la mayoría del norte, a excepción del Distrito Federal y Querétaro, están por debajo de un 34.4%. Han pasado quizás unos 5, 6, 7 u 8 años y seguimos viendo la misma tendencia, que los estados del norte son donde existe menos pobreza, pero nos vamos a los estados donde se tiene mayor pobreza y observamos que siguen siendo los estados del sur, como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, donde tenemos que voltear hacia el sur y ver cómo podemos evitar esta desigualdad de la pobreza. Si yo no soy pobre, ¿por qué debería importarme la situación económica de otras personas? Hay muchas razones, pero en resumen, ¿por qué como seres humanos nuestro bienestar está vinculado al de las demás personas? El aumento de la desigualdad es perjudicial para el crecimiento económico y socava la cohesión social, lo que incrementa las tensiones políticas y sociales y en unos casos impulsa la inestabilidad y los conflictos, los cuales han llevado a porcentajes de pobreza muy altos.
¿Qué puedo hacer al respecto para disminuir la pobreza? Si eres joven, tu participación activa en la formulación de políticas puede marcar la diferencia en la lucha contra la pobreza. Con ella te aseguramos de que se promueven tus derechos y de que se escucha tu voz, de que se comparten los conocimientos intergeneracionales y que a todas las edades se fomenta la innovación y el pensamiento crítico, en apoyo de un cambio transformador en las vidas de las personas y las comunidades. ¿Qué puedo hacer al respecto si tú trabajas en el sector privado? El sector privado es un motor del crecimiento económico. Tiene un importante papel a la hora de determinar si el crecimiento que genera es o no inclusivo y, por consiguiente, si contribuye o no a la reducción de la pobreza. El sector privado puede promover oportunidades económicas para los pobres centrándose en los segmentos de la economía donde trabaja la mayoría de estas personas, a saber, por ejemplo, las microempresas y las pequeñas empresas y las que operan en la economía informal. Esto hace que disminuya la pobreza. ¿Qué puedes hacer al respecto para disminuir la pobreza si te dedicas a la formulación de políticas? Los gobiernos pueden ayudar a crear un entorno propicio para generar empleo productivo y oportunidades de empleo para los pobres y los marginados. Pueden formular estrategias y políticas fiscales que estimulen el crecimiento económico de los pobres y, por tanto, reducir la pobreza. ¿Qué puedo hacer al respecto? Yo trabajo en la parte de la comunidad científica y académica. La comunidad académica y educativa desempeñan un papel importante a la hora de concienciar sobre los efectos de la pobreza. La ciencia sienta las bases de enfoque, soluciones y tecnologías nuevas y sostenibles para hacer frente a los desafíos de reducir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. La ciencia ha contribuido de manera considerable a la erradicación de la pobreza. Por ejemplo, ha facilitado el acceso al agua potable, ha reducido las muertes causadas por enfermedades transmitidas por el agua y ha mejorado la higiene para reducir los riesgos para la salud relacionados con la falta de agua potable y saneamiento. Algunos datos destacables de la pobreza. Unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza internacional con 1.90 dólares diarios. En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus familias con menos de 1.90 dólares diarios por persona. En el mundo existen 122 mujeres entre los 25 y 34 años que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza viven en dos regiones, Asia Meridional y África subsahariana. Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en los países pequeños, que son vulnerables y afectados por los conflictos. 1 de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura inadecuada para su edad. En 2016, solo el 45% de la población mundial estaba amparada efectivamente por un sistema de protección social con al menos una prestación en efectivo. En el año 2017, las pérdidas económicas debido a desastres, incluidas 3 grandes huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300 millones de dólares. En 2020, crisis y recesión económica debido a la pandemia.